Para mí es una herramienta de autoconocimiento increíble, ¿vale? Una configuración energética de nuestro sistema solar en el momento en el que nacemos que nos marca unas pautas de patrones, emociones, razón, personalidad, todo eso. Es como una especie de sello. Lo que quiero decir es que no todos hemos venido a despertar. Digo esto porque cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de la importancia de respetar el proceso evolutivo de cada uno. ¿Qué ocurre? Que genera mucha falta de autoestima, de seguridad en sí misma, heridas de rechazo, de abandono, de validación, todo eso, ¿no? Cuando esta persona crece, su cuerpo enferma, colapsa. Colapsa porque no puede sostener más tiempo eso. Un sentido de ir más allá, de comprender qué estoy haciendo aquí, para qué he venido aquí, tu carta natal te lo va a indicar perfectamente, ¿no? Entonces, si tú ves ese camino de tu carta natal y manejas, digamos, a tu favor o de la mejor manera esa configuración energética, evidentemente eso te va a ayudar mucho a trascender. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites ciertas situaciones de vida? Repites situaciones en relaciones de pareja, cuestiones de trabajo, de repente tus emociones son explosivas y no entiendes por qué tomas decisiones y no entiendes por qué tomaste ese tipo de decisiones. Hoy vamos a estar platicando de todo esto con Juanjo Redondo, vamos a hablar de la astrología y cómo tu carta natal te puede ayudar a entender todo esto, a entender por qué estos patrones se repiten una y otra vez y al momento de hacerte consciente puedes manipularlos, puedes manejarlos para que tu vida tome un giro completamente diferente. Vamos a comenzar con esta entrevista. Juanjo Redondo, bienvenido una vez más al Elevador Cósmico. ¿Qué tal, Aarón? Aquí estamos 5 años después de nuestro primer encuentro, que fue el primer vídeo que hice en YouTube en tu canal. Estoy viviendo precisamente en el mismo sitio donde estaba ahí y nada, pasa el tiempo muy, muy rápido y es para mí un gusto siempre compartir contigo, así que gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juanjo. Y aquí hay una gran diferencia. De hace 5 años, como bien lo comentas, fue tu primera entrevista, fue tu primera grabación en un podcast. Mi podcast iba empezando también, creo que fuiste como mi cuarto, quinto invitado, una cosa así. Y ahora tú también ya tienes tu canal. Ya tienes tu canal, tienes tus invitados, vas creciendo de manera impresionante y pues me da mucho gusto. De hecho, compártenos, Juanjo, aprovechando de una vez, cuáles son tus redes sociales, cuál es tu canal de YouTube para que la gente pueda seguirlo. Pues el canal de YouTube se llama Juanjo Redondo barra Astrología Transpersonal y en Instagram lo mismo. Perfecto, como quiera, abajo en la descripción van a estar los datos de Juanjo para que puedan ir a sus redes con mayor facilidad. Ujú. Juanjo, pues vamos a platicar un poquito. Ya la gente yo creo que ya se dio cuenta de que te dedicas a la astrología, somos colegas en ese sentido. Y de hecho estudiamos juntos, estuvimos estudiando juntos astrología y hoy más que una entrevista va a ser una plática de cómo la astrología ha impactado en tu vida. A lo mejor yo también de repente voy a meter ahí un poquito de mi cuchara de cómo ha impactado en mi vida, pero platícanos así a grandes rasgos, Juanjo, ¿cómo fue que llegaste a la astrología? Cuando te conocí, andabas de monje, estabas viviendo en algunos monasterios, andabas muy metido en el tema de la meditación. Después empezaste con la astrología, anduviste con algunas terapias. Esta terapia, la terapia se llama, ¿no? ¿Cómo se La llama? nueva terapia. La nueva terapia. Y bueno, tu fuerte hasta ahorita pues es el tema de las lecturas de carta natal y todo eso. Sí, bueno, pues desde que soy muy, muy pequeño, de hecho, si intento recordar un momento en mi vida en el que no pensase en astrología, no logro encontrarlo, ¿no? Recuerdo que era pequeñito y, bueno, desde siempre me he hecho preguntas un poco extrañas, ¿no? Tipo, ¿quién eres? Mirarte al espejo y no reconocerte. Y por lo que sea, desde pequeñito tengo una atracción irresistible por el tema de la astrología, ¿no? En aquella época, cuando yo era pequeño, no es como ahora, que hay internet, sino que en alguna revista encontrabas información o así, ¿no? Entonces, en mi familia son casi todos cáncer, como tú, Ujú. y bueno, yo me sabía el signo de todo mi barrio, de los amigos, de todo, ¿no? Recuerdo que siempre que conocía a alguien nuevo, bien un compañero de trabajo, bien alguien,
intentaba ingeniármela para pedirle su cumpleaños. Porque lo primero que hacía era radiografía astrológica y empezaba a investigar. Y siempre observaba cuando había un grupo de personas, me sabía el signo de todos, ¿no? Entonces decía, mira, en esta mesa están ta, 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 están este y este. Y ya yo iba observando. Por ejemplo, un ejemplo es que nosotros teníamos un local, una peña se llama, entre los amigos, ¿no? Era un local que alquilábamos entre todos para ir allí y estar juntos, ¿no? Los que siempre nos quedábamos más tarde éramos los signos fijos, ¿no? Que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, ¿no? Entonces yo iba haciendo este tipo de observaciones y siempre estaba como muy pendiente de esto. Evidentemente en aquella época y con mis amigos no podía hablar de esto porque era un tema que era totalmente tabú. Entonces fue pasando el tiempo y esto era como que lo tienes ahí, ¿no? Y ya por allá por el 2014 fue cuando estuve de residente por primera vez en el templo budista de Panillo, un sitio increíble, y yo estaba de secretario, ¿no? Yo era el que hacía las reservas, cogía el teléfono, hacía y tal, ¿no? Entonces, cuando la gente venía, tenemos que hacer la hospedería, que se llama, que era pedirle el DNI, el documento nacional de identidad, para mandar los datos a la Guardia Civil o policía, ¿no? Para que ellos sepan quién se ha registrado aquí. Por ley es así. Entonces, lo primero que hacía era, a ver, déjame el DNI. Y Fecha de observaba ya nacimiento, sí. su fecha de nacimiento, lo Ajá. primero. Ujú. Pues mira, en el tiempo ese que estuve, haría, no sé, 1000 reservas, una cosa así. Si me preguntas el nombre de ellos, no me acuerdo. Si me preguntas hoy 5 años después su signo del zodiaco, me acuerdo de todos. Increíble, ¿no? Entonces, mi compañero, tenía un compañero argentino, él siempre me decía, Papu, tenés un don, tenés que estudiar esto. Hasta que llegó un punto que dije, bueno, ¿y si lo estudio? Porque yo he tenido muchos problemas siempre en mi vida con el tema de la autoestima. Autoestima, la valoración propia, verme chiquitito siempre, ¿no? Siempre veía a los demás que brillaban y tenían mucha seguridad y yo no. Ha sido un tema fundamental, ¿no? De hecho, cuando me preguntaste o me sugeriste en el primer vídeo, ¿cuándo te vas a hacer tu canal? Solo de pensarlo me ha dado un mareo, ¿no? Sí. Así que nada, en aquella época pues me marché del templo budista, en principio para hacer una formación de yoga integral, de Sri Aurobindo. Pero no me acabó de convencer y justo cosas de la vida, casualidades, pura sincronicidad, pues a través de una amiga me dijo que había una maestra de astrología que iba a empezar un curso. La llamé, fui y fue como que en los años que he estado estudiando realmente no he tenido que estudiar. ¿Sabes? Que es como que es como una especie de recordatorio, ¿no? Y bueno, pues empecé a estudiar muy pronto, empecé a hacer cartas natales, obviamente, primero con amigos, conocidos y demás. Y como les gustaba, pues me mandaban a un amigo suyo. Y la cosa empezó a crecer, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y desde entonces hasta hoy, pues llevo como 6 años pasando consulta y todas han sido del boca a boca, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado en mí la astrología? Para mí es una herramienta de autoconocimiento increíble, ¿vale? Es una configuración energética de nuestro sistema solar en el momento en el que nacemos que nos marca unas pautas de patrones, emociones, razón, personalidad, todo eso. Es como una especie de sello energético que impulsa nuestra vida a través de estos patrones psicológicos, pero es importante remarcar, y siempre remarco, que es muy importante saber que ese sello energético no es determinista, Sí. sino que marca unas pautas en cuanto a patrones, pero que tienes el poder desde tu conciencia de vivirlo de muchas maneras diferentes, ¿no? Si Ujú. tú no eres consciente de ese mapa psicológico, que, bueno, hay mucha gente que habla que es una cuestión de karma, cosas así, yo como no lo puedo comprobar, no lo sé, pero sí que creo que tu carta natal no es casualidad. Sí que creo que ese alma, conciencia, energía, como quieras llamarlo, que habita este cuerpo, pues necesita unas causas y condiciones X para tener unas vivencias, ¿no? Sí. Entonces, esas causas y condiciones están en la carta natal. Ujú. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso?
porque se puede expresar la ley de polaridad. Tu carta natal, la mía, la de todos, tiene su parte densa y su parte sutil. Por Ujú. supuesto, siempre que hago una carta natal, le explico a la persona, mira, esta es la parte densa. En general, te recomiendo que vayas, que te dirijas hacia la parte sutil, que también lo tiene. Por lo tanto, esto demuestra, llevo años viéndolo, que no es determinista, ¿no? Sino que tienes el poder de vivirla de una u otra forma. Sí, de hecho, pues existen muchos factores. Está el factor social, está la educación papá-mamá, las experiencias de vida. Todo esto va influyendo y como bien comentas, la carta natal al final va a ser un manual de cuáles son las posibilidades, cuáles son las energías que te pueden influir para que las aproveches o no las aproveches, ¿no? Obviamente que si algo lo conoces, pues vas a tender a aprovecharlo. Ahorita que comentabas eso, surge una pregunta muy común que dicen, bueno, ¿y los gemelos? ¿Qué onda, no? Hace precisamente una semana, más o menos, hace unos días, atendí a una persona que tiene a su hermana gemela. Y me llamó mucho la atención que pues estuvimos haciendo su interpretación de la carta natal. Ella tiene el sol en el medio cielo y tenía unas cuadraturas hacia Luna Urano en casa uno. Entonces me dice, bueno, ya estamos platicando acerca de sus características y ella, lo que es la Luna, Urano, le impactaban de manera muy importante y le generaban conflicto hacia medio cielo, en este caso en temas profesionales, ¿no? Ahí traía un aspecto o unas vivencias, a lo mejor no difíciles, pero que no le fluían del todo. Y en el caso de la hermana, que es gemela, era opuesto. El sol le estaba pegando en buen sentido, profesional, exitosa en el trabajo, pero hacia casa uno, la parte emocional, la parte de la libertad, etcétera, había mucho conflicto, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de, pues, de la condición energética de la persona, su forma de percibir el mundo, hay muchos factores, ¿no? Pero sí es un manual bastante exacto. Sí. En el caso de los gemelos, para mí la explicación que yo encuentro es que por mucho que tú tengas un gemelo, de hecho, bueno, en el momento del nacimiento, entre gemelos, puede que nazca uno ahora y el siguiente nazca 15 minutos después. Ujú. Eso puede ocurrir. Sí, 15 minutos después te cambia el ascendente. Si cambia el ascendente ya es totalmente diferente. Ya sí. yo tengo dos cartas que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el ascendente, que es el inicio de la casa uno, se llama cúspide, nos dice cómo ha sido precisamente tu nacimiento, de qué forma has venido al mundo. Por eso los planetas que están justo en la línea del ascendente toman mucha importancia en tu vida, porque han tomado mucha importancia en el momento preciso de nacer. Un Sí. ejemplo típico que lo he visto muchas veces. Plutón en el mismo ascendente. La persona, cuando nace, ese bebé cuando nace, hay un índice muy alto de que muera en el parto. Sí. Muy alto. O bien nace con el cordón umbilical enroscado en el cuello, o pasa cualquier cosa en el que hay un alto riesgo de muerte. Y esto es comprobable, ¿no? Sí. Entonces, si esos dos gemelos tienen un ascendente diferente, el ascendente es el camino de vida. ¿Por qué es el camino de vida? Porque tú, en el momento en el que naces, inicias el camino de tu vida. Ujú. ¿El camino de tu vida hacia dónde? Hacia el sol. ¿Qué es el sol? La conciencia, el ser, ¿no? El ser de luz. Ese individuo que si bien forma parte del colectivo, es el tema de la individuación que hablaba Carl Jung, ¿no? Entonces, ese camino del héroe o ese héroe del camino es desde el momento en el que naces ir hacia tu sol, hacia la conciencia. Para eso ya que eres un poco más mayor, te das cuenta que eso se hace volviendo la mirada hacia adentro, ¿no? Ujú. Entonces, ese camino de vida de esos dos gemelos con ascendente diferente va a ser totalmente diferente, no tiene nada que ver. Pero pongamos el ejemplo de que nacen a la vez y tienen el mismo ascendente. Aunque hayan nacido juntos, son dos individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso evolutivo de la conciencia de cada individuo tiene su propio camino, tiene su propio proceso. Y a lo mejor uno de ellos, en esta encarnación, ha venido a vivir la parte densa de la carta porque forma parte de su proceso, y el otro, en su proceso, ha venido a vivir la parte sutil o más luminosa o positiva de la carta. Entonces, esa cuadratura de la que hablas, Luna, Venus, Urano, cuadratura con el Sol. La cuadratura, ¿qué diría la tradición? Desgracia, accidentes, todo eso. Yo no me gusta interpretarlo así,
porque como veíamos antes, la astrología no es determinista. ¿Qué Ujú. es para mí una cuadratura? Que es un aspecto de 90 grados de arco, ¿no? Una carta natal tiene 360 grados y entre un punto de un planeta y otro hay 90 grados de arco de esos 360, ¿no? Entonces se produce así, un cuadrado entre ellos y supuestamente es un aspecto de choque, tensión, reto, prueba a superar. Sí, pero es una prueba con la cual tú vienes, pero que además esa cuadratura te provee de la energía para poder trascenderla. Es Así es. decir, una cuadratura es un aspecto dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que te dinamiza, que te impulsa, que te lleva a actuar. Si tú en tu conciencia eres un niño inmaduro, que estás en el victimismo, en la vida ha confabulado contra mí para que todo me vaya mal, y desde ese estado de victimismo tengo una ganancia de que me hacen caso toda la historia, evidentemente esa cuadratura te va a generar mucho conflicto. Y como la luna está ahí presente, pues seguramente puede acabar incluso enfermando, porque la luna representa las emociones. Pero si tú estás en la conciencia de decir, venga, va, ¿qué me implica mi carta? Esto, pues mira, voy a ello. Las cuadraturas son oportunidades de sabiduría, porque tú tienes un obstáculo que al superarlo mueres a muchas cosas del pasado y ese aprendizaje que te lleva a superar ese obstáculo te lleva a conectar con el sabio que todos tenemos dentro. Entonces, claro, es que hay muchas lecturas de una cuadratura, Sí. depende cómo la manejes. Ujú. Por eso, aunque dos gemelos tengan la misma, si uno la vive desde lo negativo y otro desde lo positivo, eso ya depende de ellos. En el proceso de autoconocimiento, Juanjo, ahorita con todo lo que estás mencionando, una de las grandes preguntas de la humanidad es acerca del propósito de vida. Es decir, ¿a qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La carta natal, ¿en qué nos ayudaría? Realmente, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, lo que has vivido, ¿podemos saber nuestra misión de vida o simplemente nos daría como una pauta por dónde darle? ¿Qué tan concreto es esta información? Mm. Para mí la visión de vida o el propósito, bueno, antes de esto, creo que los que estamos en todo este mundo de lo trascendental, etcétera, ¿no? Pasamos todos por una fase, yo el primero, primerísimo, en el que cuando te das cuenta que hay algo más, ¿no? Que hay un mundo interno, una energía, todo eso, es como que te da un subidón, ¿no? Te da un chute de energía y incluso te llegas a creer, ¿no? Que estás haciendo algo súper bien, ¿no? Entonces, podemos pecar de caer en ese enredo de la mente de pensar que todo el mundo hemos venido a eso aquí. Ujú. Pero es que no todo el mundo hemos venido, ha venido a eso aquí. Es decir, aquí ha venido gente en el que su proceso de vida tiene que ver con vivir una vida ¿sabes? De cosas oscuras, de cosas difíciles, de obstáculos, de mucha confusión, de adicciones, de relaciones súper tóxicas. Eso forma parte de su proceso. Sí. Lo que quiero decir es que no todos hemos venido a despertar. Digo esto porque cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de la importancia de respetar el proceso evolutivo de cada uno. Y Ujú. cuando te das cuenta de esto, dejas de ir dando consejitos espirituales por ahí a todo el mundo. Sí, sí. Esto es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí o dónde veo en una carta natal el propósito o la misión de vida? Mucha gente habla del nodo norte, lo típico, ¿no? Si tú le preguntas a un astrólogo o astróloga por tu misión de vida, que es la típica pregunta, aunque a mí no me lo pregunta nadie, la verdad, te van a hablar del nodo norte, ¿no? Que es ese eje nodal que se produce entre el cruce, ¿no? De la órbita alrededor de la Tierra y la órbita del Sol en la eclíptica alrededor del Sol. Se produce Ujú. un cruce en el momento del nacimiento, eso divide la carta por la mitad y se supone que el nodo norte es hacia donde tu alma o espíritu ha venido a evolucionar, lo cual puede costar un poco porque el nodo sur, que es supuestamente de donde vienes, es la zona de confort, donde te sientes a gusto. Entonces, supuestamente hay que desidentificarte de lo viejo, de lo conocido, para avanzar hacia lo nuevo. Pero para mí, en mi visión de vida, lo que yo he ido viendo, para mí la misión de vida es la carta en su conjunto. Sí, estoy de acuerdo. Es la carta entera. Ujú. Entonces, para mí, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el foco?
principal de una carta. Cuando yo voy a hacer una carta, ¿qué crees que es lo primero que miro en una carta? Lo primero, lo primerísimo, la casa 4. La casa 4. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cómo son tus raíces? ¿Cuáles son los aprendizajes, condicionamientos, cultura, tradición, lenguaje, mandatos? Porque esa es la programación que se te empieza a grabar en tu psiquismo desde el momento en el que abandonas el hospital y te vas a tu casa con tu familia. Ujú. Entonces, para mí el tema es, si la casa 4 es de dónde vengo, y la casa 10 que es la opuesta, es hacia dónde voy, ¿no? Tenemos casa 4 y casa 10 ascendente y descendente. Esta cruz se llama cruz angular y es la cruz más importante de una carta, porque marca mucho nuestro destino. El ascendente, imagínate, es el momento preciso del nacimiento. Sí. Importantísimo. Ujú. Pero si no somos conscientes del condicionamiento extremo que tenemos en cuanto a rasgos, patrones, condicionamientos, lealtades familiares, la herencia heredada de tu transgeneracional, de tu árbol, de todo tu linaje. Eso, esa energía, está impresa también en tu psicología. Entonces, si la casa 4 es de dónde vengo y la casa 10 es hacia dónde voy, que para mí ese es el destino, hacia dónde quiero ir, ¿cómo vas a ser libre en decidir tu destino? ¿Cómo vas a ser libre en tener una relación afectiva de manera libre? ¿Cómo vas a moverte por la vida de manera libre, auténtica y original si no eres consciente del condicionamiento que tienes? Sí. Es imposible. Es vivir Entonces, la vida de otro prácticamente. es vivir la vida de otro. Y aunque sea una vida de penuria que te hace sufrir, por lealtad inconsciente a tu papá y a tu mamá, vas a repetir lo mismo. Ujú. Entonces, aquí se produce un factor, que vas a repetir lo mismo por rechazo a ellos o por imitación. Mi papá, que es mi modelo, súper trabajador, autoexigente, ta, 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 ta. Yo, como es mi modelo a seguir, ¿qué voy a hacer de mayor? Lo mismo. Ujú. O resulta que no soporto su autoridad y me convierto en un hippie que vivo en la playa, ¿no? Y que está muy bien esa vida, ¿eh? No estoy diciendo nada. Pero es por rechazo a la visión de mi papá. ¿Qué ocurre aquí? Que tanto el rechazo como la imitación, los dos surgen del mismo rasgo. Por lo tanto, sigues estando condicionado y no eres libre. Te crees libre, pero no lo eres. Entonces, para mí la misión de vida es darte cuenta del condicionamiento tremendo que tienes, que tenemos, y ser valiente, porque para mí esto es un camino de valientes, ser valiente y decir, esto no me pertenece. No quiero ser un robot que viva en piloto automático y que todo lo que hago, todo lo que pienso y todo lo que digo surge de todo ese condicionamiento heredado en la casa 4. Entonces, Sí. si tú quieres vivir libre, tienes que verlo y romper con eso. No te preocupes, que tu relación con tu familia no va a cambiar. No Ujú. se trata de que rompas la relación con ellos, nada que ver con eso. Se trata de que a nivel interno rompas con eso e inconscientemente hablando, a través de un proceso terapéutico muy potente, devolverles aquello que no es tuyo, para que en esa vivencia inconsciente, en ese momento terapéutico, el inconsciente no reconoce si es realidad o imaginario. Si tú lo vives corporalmente, celularmente hablando, y tú les devuelves lo que no es tuyo, ahí es cuando tu inconsciente lo registra de otra manera y empiezas a ser más libre y tu relación con ellos no cambia. Es decir, el cambio siempre es interno, Ujú. no externo. Sí. Entonces, para mí esa es la misión de vida en una carta. Reconocer que estás absolutamente programado, estamos programados, y desprogramarte para vivir la vida que has venido a vivir y no la que se supone que tienes que vivir. Ese es mi Ujú. enfoque en una carta natal. Sí, que al final, viéndolo a como lo comentas, el propósito general de la humanidad sería vivir, Ujú. porque la sociedad es la que te dice que tienes que tener cierta profesión, que tienes que cumplir de cierta manera, y al final a lo mejor lo vas a hacer, pero lo vas a hacer porque estás viviendo y no porque te dijeron que así tiene que ser.
¿verdad? Mm. Y como tú dices, partiendo de familia, partiendo de sociedad, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, el propósito de vida aquí yo creo que cambia bastante. Pues ahora sí que la forma de verlo colectivamente, que todos lo ven el propósito como, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuántos hijos debo de tener? ¿Cuánto es? Y no va por ahí el propósito de vida. Claro, y no estamos hablando de que no tengas hijos. Ujú, Aquí la cuestión es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Cuál es el origen de todo eso? ujú, Porque a mí siempre me surge una pregunta aquí. Esta es una pregunta que me hago yo mucho, que te hago a ti, que comparto con la gente que vea el vídeo, ¿no? Siendo muy honestos con nosotros mismos, ¿cuántos minutos en tu día a día eres plenamente consciente de lo que estás haciendo? muy pocos. Digo, no sabré decirte cuánto, pero a lo mejor a veces ninguno. O sea, ¿5, 10? ujú, ¿Te sientas en el cojín y estás un poquito más? Bien, muy bien. Luego, el resto de las 23 horas y pico del día es inconsciente. Si no es consciente, es inconsciente. ujú, Es obvio, ¿no? No estamos especulando. sí, Entonces tenemos que ver cuál es el contenido de tu inconsciente. Porque ese inconsciente, que es la base de todo, es el que está manejando tu vida. Es ujú, literal. El inconsciente es la base de todo. Ahí es donde está todo lo que ha de ser transformado. Entonces, si tú no te haces consciente de esto, como decía también Carl Jung, si tú no quieres ver tu sombra, si tú no quieres ver tus miserias, si tú no quieres ver todo aquello de ti que no te gusta y que siempre estás tapando con un montón de máscaras, puedes ir a los terapeutas que quieras, puedes hacer todas las técnicas que quieras, todo lo que tú quieras, que hasta que no te sumerjas ahí y veas lo que hay, lo único que vas a hacer es escapar de ti mismo. Suena crudo, sí. pero es yo he experimentado. ¿Cuál sería el Entonces, primer paso, Juanjo? primero ser consciente de ello, por supuesto. Ujú, Después, no pretender que nadie lo haga por ti. Es decir, Salvador, todo esto, ¿no? ujú, Y no estoy diciendo con esto que no veas a un terapeuta. Lo que estoy diciendo con esto es que tu trabajo interno lo tienes que hacer tú. sí. Eso forma parte de ti, de tu camino, de tu proceso. Pero para eso tienes que sumergirte ahí y ver lo que hay. Si puedes ir a un terapeuta bueno que conozca el tema y te diga, mira, pon atención aquí. Estos son los patrones, rasgos, todo esto que te está condicionando y tal. Esto es lo que tienes que soltar, pero lo tienes que soltar tú. No puedes pretender que nadie lo suelte. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿vale? Una vez que lo has visto, una vez que lo hemos visto y que lo has comprendido, ¿qué vas a hacer con ello? Aplicarlo. Claro, pero es que para aplicarlo hay que, hay que echar un par, ¿eh? Hay que ser Ujú. valiente. Tienes que cortar con muchas cosas. Muchas. ¿Sabes lo que he visto muchas veces? Es muy típico. ¿Qué ocurre con todos estos temas de sanar y trascender? Lo que he observado muchas veces, y yo también me he visto ahí, porque todo lo que explico es porque yo me lo he ido viendo a mí también, ¿no? ¿Qué ocurre con todos estos patrones inconscientes, con toda esa información que hay ahí, que es la base de todo? Lo que ocurre es que la imagen, la identidad que tienes de ti mismo, que tenemos de nosotros mismos, ¿cómo se ha construido? En base a eso, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ves y comprendes que tienes que morir a eso? Que no quieres, no quieres. Por eso hay gente que está décadas yendo a terapia y sigue igual. Porque lo que implica trascender es ir más allá de lo personal. Lo transpersonal quiere decir que vas más allá de la persona. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, esa personalidad que has construido en base a patrones, todo lo que hemos visto antes, es tu identidad y estás aferrado a esa identidad. Y muy seguramente ese aferramiento a esa identidad te provee de una ganancia. Tú estás ganando algo con eso. sí, claro. He visto muchas veces,
gente muy víctima, gente enferma, que debido a toda su historia, su cuerpo no ha podido más y lo somatiza al final de manera con una enfermedad incluso crónica. ¿Qué es lo que ocurre? Un caso muy típico, ¿no? Una persona que, imagínate, cuando es pequeñita en casa, pasa totalmente desapercibida y llama la atención porque de pequeños estamos llamando constantemente la atención, ¿no? Ese juego de la atención de que habla Marley Quennel, que después lo llevamos a cuando somos mayores. Ujú. Somos mayores, seguimos llamando la atención. Una niña, ¿no? Que siente que no le hacen caso, ¿no? Y está haciendo de todo para que le hagan caso, pero no le hacen caso. Se siente alejada, ¿no? Como ausente del clan. ¿Qué ocurre? Que genera mucha falta de autoestima, de seguridad en sí misma, heridas de rechazo, de abandono, de validación, todo eso, ¿no? Cuando esta persona crece, su cuerpo enferma, colapsa. Colapsa porque no puede sostener más tiempo eso. ¿Qué ocurre cuando colapsa y enferma? Que la familia le empieza a hacer caso, porque enferma. La familia, toda la familia le empieza a hacer caso, empieza a estar pendiente de ella. Y el, Alimenta esa actitud y sigue con ello. y el trabajo que tenía, que no le gustaba, porque era un reflejo de aquello que rechazaba en la familia, resulta que le dan la baja de ese trabajo, una baja larga hasta que se recupere. ¿Tú crees que esa persona, inconscientemente hablando, se va a querer curar? No, pues no. No se va a Está querer obteniendo curar. muchos beneficios. Está teniendo muchos beneficios. Ujú. Pues yo he Bueno, conocido casos beneficios. así. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ujú. Es el beneficio de la enfermedad, que se Sí. llama. Ujú. Entonces, esa persona, yo he conocido casos que visitan chamanes, curanderos, los mejores terapeutas, todo, y no se sanan, porque inconscientemente no te interesa. Ujú. La pregunta es, cuando vemos todo lo que hay en tu carta, que todos tenemos tela, y empezamos a ir hacia aquella ganancia que tú tienes de toda tu historia, la pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar a esa ganancia? Porque si no estás dispuesto a renunciar a esa ganancia, no vas a trascender, lo Ujú. siento, no vas a Ahora, trascender. Juanjo, aquí me surge una pregunta. En actualidad, y no sé si estés de acuerdo con lo que voy a comentar, la sanación, pues es una forma de venta, de mercadotecnia muy potente. Todo es sanación, todos se quieren sanar, todos necesitamos sanación. Mi pregunta es, ¿realmente necesitamos sanar? Porque tú hace unos momentos decías, pues es que es el proceso que le toca vivir. Independientemente si está viviendo la oscuridad o la sutileza de la carta natal, es el proceso que la persona tiene que vivir. Entonces, ¿realmente necesitamos preocuparnos tanto por sanar? Mi respuesta es que em, yo ya de un tiempo a esta parte he sustituido la palabra sanar por comprender, ¿vale? Entonces, es importante comprender, al menos para mí, que eso de lo cual te quieres sanar, tú mismo lo has generado. Ujú. Y ese es un gran paso, comprender eso. ¿Cómo? Represión emocional, rabia, ira, emociones negativas, todo eso que no sabes gestionar porque no nos enseñan cuando somos pequeños, al final tu cuerpo te lo va a somatizar. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos generado eso, nosotros tenemos el poder de comprenderlo y sanarlo, eso, a través de comprenderlo. Ujú. ¿Sí? Entonces, habrá personas que han venido a no darse cuenta de esto y vivir una enfermedad muy mal, de mucho sufrimiento, pero habrá otras personas que esa enfermedad es el disparador para que ¡pum! Se produzca un clic y diga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Voy a indagar un poco más. Entonces empiezas a contactar con personas que saben del tema y te dicen, bueno, mira, el cuerpo está totalmente conectado con la mente y con las emociones, totalmente. Una emoción, un conflicto emocional no resuelto, sostenido en el tiempo, sí, principalmente muchas veces desde la niñez, esto al final tu cuerpo te lo va a somatizar en forma de aviso con una Ujú. enfermedad.
Si tú pretendes centrarte en el síntoma, que es la enfermedad, no te vas a sanar, porque esa enfermedad tiene un origen y ese origen siempre está adentro, dentro, Sí. no tiene nada que ver con el afuera. Entonces, depende de tu proceso evolutivo, de tu conciencia, de tu darte cuenta, el comprender que donde tienes que centrar es en el origen. Ujú, Y ese origen está claramente marcado en tu carta natal. ujú, Una vez que en tu carta natal vemos cuáles son los rasgos, toda tu relación con la culpa, cómo está tu niño interior, cómo es tu relación del adulto con el niño interior, eso es importantísimo. La luna es el niño interior, el sol es la razón, el niño interior es la emoción. ¿Están armonizados tu razón con tu emoción? Porque si no están armonizados y están en conflicto interiormente, vas a vivir en conflicto entre el sí. adulto y el niño. Esos son dos arquetipos simbólicos inconscientes que son importantísimos que estén bien armonizados. Si eso no está armonizado, te va a generar problemas de salud, problemas mentales, de todo. Ujú, ujú. Una vez que tenemos la info, ¿qué hacemos con esto? ¿Estás dispuesto a renunciar a esa ganancia, a morir a la imagen mental que has construido de ti mismo? ¿Estás dispuesto a ese castillo de arena precioso en el que vives? ¿Estás dispuesto a que se derrumbe? ¿Sí o no? Si no estás dispuesto, ok, sigue tu camino. Ujú. Ahora, si estás dispuesto, muy bien. Vamos a iniciar ese proceso terapéutico con estas herramientas inconscientes en base a tu carta natal y ahí te vas a dar cuenta de que todo está dentro y no está fuera. Ahora, Juanjo, otra cosa que he visto en relación a esto que comentas es que cuando una persona quiere cambiar, o sea, que ya por sí misma nos busca personas como nosotros, de, oye, pues estoy viviendo tales cosas, necesito un cambio, etcétera, la mayoría de las veces es por dos cosas. Una, o porque va entrando un tránsito planetario fuerte, o porque va saliendo un tránsito planetario fuerte. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿La persona está cambiando porque quiere cambiar o realmente la astrología la está motivando al cambio, los planetas? Supongo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo he hecho cientos de cartas, no sé cuántas. No ha habido ni una sola carta, Aarón, ni una, en la que la persona no esté viviendo un momento ahí, sobre todo de Urano, Neptuno y Plutón, Sí. también con Saturno, ¿eh? Ujú, ujú. Un momento en su carta en el que está viviendo un cambio súper, súper potente. No he hecho ni una en la que sincrónicamente, porque nos creemos que nosotros decidimos y qué tal, pero nosotros formamos parte de una tela de araña energética, Sí. ¿sabes? En el que la vida, las personas que te trae para hacer una sesión es pura sincronía, es que no es Ujú, casualidad. Y todas las personas que te llegan son porque comparten en algún punto algo de tu historia. Entonces tú, desde la vivencia de tu historia, puedes ser un canal para ayudarles, no para solucionarles la vida, ¿eh? Sino para indicarles qué es aquello que tú consideras que tienen que prestar atención. Pero después, insisto, es la persona la que lo tiene que hacer. ujú. Y sí, por supuesto, siempre Urano, Neptuno y Plutón, los tres dioses del cambio, transpersonales, es importante esto, transpersonales, son los que te mueven el piso. Sí. Y desde ese mover el piso y decir, pero ¿qué está pasando? Mi trabajo de toda la vida, que yo pensaba que iba a estar para toda la vida, de repente, ¡pum!, se va. Ujú, Mi matrimonio, que era el típico matrimonio perfecto de anuncio, de repente se va. O sea, estos cambios súbitos que te proponen Urano, Neptuno y Plutón, que de repente te tambalean todo, que eso es la vida precisamente, ahí es cuando las personas dicen, ostra, ya está pasando. Y eso está en tu carta, por supuesto. y aquí algunas personas podrían decir, Juanjo, entonces, pues si soy, digo, cada quien lo va a ver de forma diferente, ¿no? Algunos van a decir, bueno, pues si soy víctima de los planetas, si me están titiriteando o manipulando, pues qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene la astrología? Más bien yo aquí creo que es donde hay que cambiar nuestra perspectiva y ver ahora sí que la astrología y sus diferentes estudios como un manual de vida para decir, a ver, va a entrar este planeta, Urano, Neptuno, Plutón, en tal zona y me va a impactar aquí, aquí y aquí. Voy a tener que hacer cambios. Déjame empezar a hacerlos. Y no esperar a que la vida me zarandee, que la vida me mueva.
y que me obligue a tener que hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces yo Claro, creo que ese sería el objetivo al final. tú imagínate que estás en casa y vas a salir de casa. Sí o sí tienes que salir, porque tienes que salir. Pero hay una tormenta enorme, pero enorme. Si tú sabes que está la tormenta, ¿sales preparado de casa o no? Sí. Claro. Y no te libras de la tormenta, pero sales preparado con ropa, con tal, ¿no? Bien, preparado. Pero si tú vives en piloto automático y ni siquiera te das cuenta de la tormenta, es posible que salgas de casa y te expongas a un peligro tremendo. Ujú. Entonces, los planetas inclinan, pero no obligan. O sea, te van a marcar que necesitas hacer un cambio en tu vida. Si tú te resistes al cambio que te está proponiendo, lo vas a pasar mal, porque el cambio se va a acabar dando. Sí. Me resisto, me resisto, me resisto, acabo con una crisis increíble. Si sigo sin darme cuenta, esa crisis puede acabar perfectamente en depresión y cosas así. Entonces, sí, tú tienes un tránsito ahora potente, como por ejemplo yo, que tengo Plutón cuadratura a mi Sol, ahora, Ujú. a Sol-Venus, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas rollo víctima, fíjate, siempre echando la culpa a la afuera? ¿O dices, a ver, ¿qué me está proponiendo esto? Porque los planetas no te quieren hacer daño ni te quieren hacer nada. Los planetas son los que te van marcando los relojes en tu vida que forman parte de tu propio proceso. ¿Los interpretas de la mejor manera posible y estás dispuesto a avanzar, lo cual implica morir a algo o no? Porque si observamos la naturaleza, que es la gran maestra, ahí no se para ni se resiste a nada. Es un Ujú. continuo fluir Fluir. constante. Es un fluir constante. Ujú. Nuestro problema es que no hacemos eso. Entonces nos resistimos a ese fluir constante. Y ese es el problema. Queremos construir una seguridad, una estabilidad, y la vida es de todo menos segura y estable. Entonces, si tú ves lo que te propone ese arquetipo planetario en tu vida concreta, mira, te está proponiendo esto. No, bueno, vale, ok, pues ya está, ya está. Estoy en paz, me doy cuenta de lo aferrado que estaba a mi visión de la vida, a mi visión de todo, me doy cuenta que es una película, porque es que es una película, y que estoy identificadísimo con esa película, y desde verlo como un juego digo, pues es que realmente es que tampoco está tan importante. Es Ujú. que la vida es tan importante porque nosotros le damos tanta importancia, pero realmente no la tiene. Y ese problema de darle importancia a todo y de creernos tan importantes es lo que ha hecho que la humanidad de hoy esté como esté, la identificación extrema con la película. Entonces, cuando dices, mira, tío, esto es un juego, esto es una película, es que pasó. Yo estoy ahí en mi paz, que tengo que dejar esto, chao, gracias, hasta luego, muy bien, estoy en mi centro. Para mí esa es la clave, la rendición a lo que es. Si tú te resistes a lo que es, vas a vivir en un estado perpetuo de sufrimiento y obstáculos. Y si algo te está llegando, probablemente es porque es. Claro, evidentemente. Ujú. Claro, pero yo me resisto, ¿no? Porque yo soy dueño de mi vida, pero ¿qué vas a ser dueño de tu vida? Tú te crees que eres dueño de tu vida y que eres libre para elegir, pero nada más lejos de la realidad. Somos un condicionamiento con patas programadísimo y desde ahí construyes tu vida, pero eso tiene de libertad cero. Entonces, si tú quieres ser realmente libre, despréndete de todo eso y acepta las cosas tal cual vienen. Ahí empiezas a vivir. Así como hace 5 años, en el elevador cósmico, que llegó alguien y que apuntaba a tener su propio canal y se resistía, pero ya está Ujú. más que metido. Sí. Claro, como dice Krishnamurti, que yo ya sabes que soy de mi Krishnamurti, Ujú. Krishnamurti dice, y es que esta frase es de esas frases que se te quedan grabadas, ¿no? La paz está al otro lado del miedo. Como vivas en el miedo, porque el miedo es la emoción base de todo de lo demás, ¿eh? Tú tienes apego o eres celoso porque tienes miedo.
a Ujú. perder algo. Tú eres posesivo, tú reaccionas porque tienes miedo. Mientras estemos en el miedo, que es el origen de todos los males, mientras tú estés ahí, identificado con ese miedo, vamos a estar aquí en una vida de sufrimiento total. Entonces Krishnamurti también dice, sea nada, sea usted nada, y después viva. Fíjate la profundidad de esta frase, ¿eh? Sí. Sea usted nada y después viva. ¿Qué quiere decir con esto? Desidentifíquese de su pajarraca mental de lo que usted cree que es. Ujú. ¿No? Te has contado un peliculón, ¡buah! Tremendo, ¿no? Uf, Sí. soy esto, lo otro, quiero hacer esto y lo otro. Y tu vida gira en torno a eso. Tú haces todo lo que haces porque te conviene. Ujú. Si no te conviene, no lo haces. Le conviene a ese yo, esa imagen mental que has construido de ti mismo. Mientras el centro de la vida sea eso, va a haber un sufrimiento constante. Ahora, Juanjo, las personas que llegan con nosotros, que quieren hacer un cambio, que realmente quieren hacer un cambio, pues tienen dudas, necesitan tomar decisiones, necesitan darle un rumbo diferente a su vida. ¿En qué forma la astrología nos ayuda realmente a esta toma de decisiones? Tú ya lo mencionaste hace unos momentos en que pues un astrólogo no te va a decir qué hacer, simplemente va a ser una guía, pero la astrología en sí como herramienta, ¿cómo nos puede ayudar a esta toma de decisiones? Al menos con lo que tú has visto, con tu experiencia, ¿cómo funciona esto? Yo lo resumo todo a una frase que me encanta, que es darte cuenta. Date cuenta. Si no te das cuenta, vives en automático. Y si vives en automático, vas a ser un robot, Ujú, literal. ujú, Entonces, si comprendemos, o al menos para mí, que este pestañeo en el que estamos aquí en este mundo, porque es que es un pestañeo. Tú imagínate que vives un ciclo de Urano, 84 años, imagínate que ujú, llegas, porque no sabes si vas a morir esta noche, no tienes ninguna certeza de que vas a llegar esta noche, ninguna. ujú. Pero nos han programado para pensar que llegaremos a viejos y todo eso. Si el sentido de esta existencia, si el propósito de esta existencia es conocerte a ti mismo, no el personaje, conocerte a ti mismo, ¿no? Si tú tienes un camino, un proceso que inicia en el momento de tu nacimiento, como hemos visto antes, si tu vida tiene un sentido de ir más allá, de comprender qué estoy haciendo aquí, para qué he venido aquí, tu carta natal te lo va a indicar perfectamente, ¿no? Entonces, si tú ves ese camino de tu carta natal y manejas, digamos, a tu favor o de la mejor manera esa configuración energética, evidentemente eso te va a ayudar mucho a trascender. Pero si tú pasas de todo y esos ciclos planetarios, esos relojes cósmicos te empiezan pam, 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 y le echas la culpa a la vida, entonces, evidentemente, ¿cuál va a ser el sentido de tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? O sea, que esta es una pregunta interesante, ¿eh? Ujú. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? ¿Cuál es? Habrá gente que ha venido a formar una familia, tener un trabajo fijo. Excelente, excelente. Muy bien, perfecto. Ahora, si tu vida gira en torno a eso, depende de eso. Si tú a nivel interno dependes de eso, cuando eso se acabe, porque se va a acabar, porque todo en la vida tiene un inicio, una máxima, después se acaba, ¿qué va a pasar? Esto pone de manifiesto la importancia de trabajar no solo con lo físico, que también, por supuesto, Ujú, es importante, cuidar el cuerpo, generar recursos, por supuesto. Pero ¿y qué pasa con el espíritu? Porque obviamente creo que el motor de este cuerpo es un espíritu, ¿no? Hace poco me venía un ejemplo. Este ordenador que tengo aquí tiene un software y tiene un hardware. Perdón por mi inglés, ¿no? sí. Entonces, nosotros tenemos un software y también tenemos un hardware, ¿no? Ujú. ¿Este ordenador funciona sin una batería que es energía o sin estar conectado a la luz?
No funciona, imposible. Ujú. ¿Este hardware, este software funciona sin una energía? Tampoco. Claro. Entonces, ¿qué es esa energía? ¿Qué es la energía que hace que este hardware, este software funcione? Es el misterio de la vida, tío. Es la fuente del misterio. Yo le llamo así. La fuente del misterio. Entonces, es muy importante trabajar con eso. Porque eso es lo que yo tengo claro, eso es lo que realmente somos. No somos esto, que es el Ujú. vehículo. Somos la fuente de vida que hace que este vehículo funcione. Si tú descuidas esto y te identificas completamente con esto, estás jodido, tío. Sí. Estás jodido. Porque tu vida es que no va a tener sentido. Tú vas a creer que tiene sentido. Incluso si te identificas totalmente con la parte espiritual, Igualmente, por estás, supuesto. estás Sí, sí, jodido sí. también, porque cuando el cuerpo te Total. reclame salud, atención, el mundo físico te reclame dinero, va a estar amolado. Entonces, al final, como la carta natal tiene 12 áreas principales, las 12 casas astrológicas, pues creo que la vida debe complementar las 12 áreas también. Atender al cuerpo físico, atender las relaciones, atender la familia, atender a los amigos, atender el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, al final, somos un todo que no podemos dejar una rebanadita a un lado, ¿no? De hecho, en la carta natal, en el mandala de la carta natal, lo que son las casas, que son los escenarios donde experimentamos aquí, ¿no? Por lo Ujú, tanto, las casas astrológicas representan el planeta Tierra y los signos del zodiaco, que no son las constelaciones, ¿no? Es ese campo energético que bordea la Tierra está en el cielo. Tu propia carta natal ya te está hablando del cielo y tierra. ¿Qué es la tierra? Lo que acabas de decir. ujú, Alimentarte bien, tener buenas compañías, generar recursos. Si puedes generar recursos con algo que realmente te llene y te motive, muchísimo mejor. Es encontrar un equilibrio entre la parte material y la parte del espíritu. Porque si te vuelas solo en el espíritu, que yo estaba un poco en esa parte, eso corres el peligro de que te dé un brote psicótico, tranquilamente. sí, Porque te empiezas a creer que eres yo no sé, o que estás no sé dónde, o que has llegado a no sé qué estado de... Y empiezas a... Cuidado con eso porque puede ser muy peligroso. Entonces, es importantísimo, sí, trabajo el espíritu, pero con los pies en el suelo. Importantísimo integrar esa parte que para mí es el eje Virgo-Piscis. ujú, Muy Virgo, no, Virgo, venga. sí, Y sí, Piscis. ¿Qué signo hay más espiritual, más del espíritu que Piscis? Es el ujú, último, es como la fusión con el todo. Entonces, en este juego de polaridades hay que encontrar siempre el punto medio. Ahí, el Buda lo dijo, en el punto medio es donde está ujú. el sendero hacia el espíritu. No polarizarte con uno o con otro, ¿no? Ahora, el punto medio eh, abarca polaridad, porque decir, Claro, estoy en medio, ya estás, tu mente ya está tomando en cuenta, no sé, en este ejemplo que ponemos, está tomando en cuenta la parte material y está tomando en cuenta la parte espiritual. Pero si claro. estar en medio fuera a ser todo al mismo tiempo, esa polaridad creo yo que se diluye y ya no hay polaridad. Me explico que sería lo que algunos le llaman la presencia, el vivir el presente, estar en el aquí y el ahora, etcétera. Y de esa manera creo que podría ser como que un hackear el algoritmo universal para no estar yendo de un lado a otro, ¿no? Se supone que es hacia ahí, hacia donde vamos, y ojalá algún día lleguemos ahí, ¿no? Exactamente. Ojalá. Exactamente. Juanjo, retomando todo esto que estamos platicando, algo antes de pasar a esta parte de las partes de la carta natal, algo que te gustaría mencionar de la importancia de este manual de vida, que es la carta natal. Bueno, sobre todo el darse cuenta, el tomar conciencia de ello. Y sobre todo hacerte la carta lo antes posible. Sí. O sea, para mí, un consejo que le doy a todos los papás y mamás, si realmente se quisiera un mundo más consciente,
lo primero que habría que hacer es, en el momento en el que nace un chiquillo, es hacer su carta natal, Ujú. ¿no? O sea, tú imagínate que has venido a ser manzana. Si tú has venido a ser manzana, vas a acabar siendo manzana. Sí. Pero si la sociedad te dice que tienes que ser pera y tu familia te dice que tienes que ser pera, porque luego está el inconsciente colectivo, ¿no? Ujú. La presión insoportable del inconsciente colectivo, en el que todos hemos venido a ser pera. Pero ¿y si tú has venido a ser manzana? Pues entonces tienes los papás en su madurez y en su apertura y en el respetar el proceso del niño, ya desde pequeños le van ayudando a al bebé, al niño, para que venga lo que ha venido a ser, que es ser manzana. Sí. No le impongo ser otra cosa. ¿Por qué? Porque esa imposición que va en disonancia con la esencia del niño le va a generar un conflicto tremendo. Porque dentro tiene una pulsión que está siendo castrada, está siendo capada y le están haciendo ser otra cosa. Ujú. Entonces, mi recomendación es, hazte la carta natal lo antes posible. Contacta a un astrólogo de confianza que te genere confianza, astrólogo, astróloga, quien sea, que tenga una visión un poco más, a mi modo de ver, trascendental y conoce tu mapa lo antes posible. Y si eres papá o mamá, conoce el mapa natal de tu hijo o hija lo antes posible. Te vas a evitar muchos tropiezos y muchos malentendidos con tu hijo. Sí. Sobre todo respeta el proceso de tu hijo, respeta lo que ha venido a vivir y acompáñale. Ujú, ujú. Eso sería la respuesta a lo que me has dicho. Sí, pues si compras un aparato, un electrodoméstico, pues lo primero que haces es leer el manual. Porque, Claro. porque al tener un hijo no lees su manual primero, ¿no? Estás Total, aprendiendo súper ejemplo, uno. muy bueno, muy bueno. Perfecto, pues bueno, antes de pasar a esta parte de las partes de una carta natal, hace 5 años te hice una pregunta, Juanjo, y te la voy a volver a hacer porque creo que no hay respuestas fijas y todo está cambiando. Y esta es una comprobación a ver si ha cambiado o no. Y la pregunta es, ¿qué es Dios para ti en este momento? Sabía que era esa pregunta. Sí, sí. Mm, para mí, Dios es eso que es inabarcable, es eso que es inconmensurable, es esa no forma que da forma a todo y es esa fuente misteriosa de energía que lo impregna absolutamente todo. Todo forma parte de eso. Es imposible, objetivamente hablando, que haya algo que no forme parte de esa fuente que todo lo impregna. Esta barrita de labial, todo forma parte de eso. Todo surge de eso y todo se disuelve en eso. Cualquier cosa que veas, lo que sea, surge de ahí. Entonces, si quieres llamarlo gran mente, la fuente universal, la conciencia cósmica, esa energía que somos, que hemos visto antes, que hace que este cuerpo funcione, eso es Dios. Ujú. Esa es la chispa divina que forma parte de la gran chispa divina. Es imposible que esté separado de eso, imposible. Entonces, para mí, Dios es como que poner esa palabra Dios es como querer etiquetarlo en un cajoncito, pero es, pues eso, ¿no? Esa fuente misteriosa de vida, inabarcable, imposible de comprender con una mente limitada, pero que tienes la certeza de que es esa energía que está en todo y que hace que todo surja. Es el misterio de la vida. Gracias, Juanjo. Ahora te pregunto, no sé si recuerdas tu respuesta de hace 5 años No, y si ha cambiado en algo. ¿No recuerdas? no. Yo creo que si ha cambiado algo de aquel momento a este. La respuesta al final en esencia es similar. Sin embargo, en aquella ocasión, como que había un toque más místico, más espiritual, más idealizado, más, a lo mejor más emocional. Y en esta ocasión lo percibo con un toque más racional, más vivencial y más objetivo. Sí, porque en estos 5 años, pues
me he dado cuenta de que me centraba solo en el espíritu, en meditar, en hacerme monje, todo eso. Que no deja de ser un escape tremendo a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Ujú, Hay algo aquí que no sé qué es, no lo identifico, porque es algo transpersonal, inconsciente, no lo identifico, que me está generando aquí un torbellino que no sé tal, y me pongo a los pies de un maestro, de una maestra, me voy a la India, me quiero hacer monje, escapo de eso. Entonces, idealizo increíblemente la cosmovisión, idealizo la espiritualidad, lo idealizo todo, pero me he ido dando cuenta, ¿no? En estos 5 años de la importancia de, tío, ya, ujú, ya, deja de escapar y aterriza un poco. Sí, ¿no? El otro día leí una frase que viene al pelo ahora de Carl Jung. Decía, para que las ramas de un árbol toquen el cielo, es necesario que las raíces toquen el infierno. sí, Fíjate, ¿eh? Qué frase. ujú, Si tus raíces no están sanadas, si tus raíces no están bien ancladas, si no has limpiado la putrefacción de tus raíces, ¿cómo quieres después recibir un buen fruto? ujú, ¿Cómo quieres que tu árbol sea frondoso, que dé una buena sombra, que crezca sano, fuerte, robusto? Es imposible. Si te centras solo en la rama y descuidas el anclaje, que son las raíces, que es todo lo que hemos estado viendo, estás jugando a ser espiritual. ujú, Y a dar consejitos y a creer que estás más elevado que la gente, a decir, wow, no soporto ir con mi familia porque no sé qué. Sí, la pregunta es si tú dices que te sientes rechazado por tu familia porque eres espiritual, ¿no? Y me molesta que fumen, me molesta muchas cosas. Pero la pregunta es, desde esa atalaya de espiritual en el que te crees súper elevado, que yo he estado ahí, ¿eh? ¿Tú aceptas a tu familia desde ahí? ¿La aceptas? Porque vas de víctima diciendo que no te aceptan a ti porque eres espiritual, pero a lo mejor eres tú el que no aceptas a tu familia. Y sí, por eso se genera el conflicto cuando vas a verles. Y ujú. por eso no vas a verles porque te van a remover y tal. ¿No eres tan espiritual? Bueno, pues trabaja con eso. Y al final es una faceta. Es una Claro. faceta que trae sus aprendizajes, trae sus experiencias y es parte de ese ir y venir en la polaridad que poco a poco la vamos diluyendo, ¿no? Creo que Otro es juego de la mente, otro enredo de la mente sí. que te hace creerte cosas y te identificas con más cosas y te generas otro personaje que reviste al anterior personaje y que reviste. Y al final resulta que tienes tantos trajes de personajes que Ujú. un caos. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por esta participación. Abajo en la descripción están todos los datos de Juanjo para que puedan visitar sus redes sociales, que vean su podcast, súper interesante. Hay diferentes tipos de astrología. Hay personas que se enfocan más a la parte predictiva, hay gente que se enfoca más a la parte, pues, esta del autoconocimiento, etcétera. Y cada quien tiene su enfoque. Tu enfoque es un enfoque muy, ¿cómo se puede decir? Bastante técnico. Yo te admiro por eso, porque tienes los términos, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, las palabras correctas de cada cosa. Y hay otros astrólogos que son más intuitivos, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien va a ir encontrando el astrólogo que más le convenga. Y pues Juanjo es un gran astrólogo. Bueno, pues gracias. Y lo que intento siempre en una sesión es hablar lo menos posible de astrología. Puede Ujú, sonar paradójico, ¿no? sí, Intento descifrar con un lenguaje que la persona entienda aquello que estoy viendo en la carta, porque si empiezas a hablar de planetas y me vas a decir, "Pero bueno, ¿qué me estás sí. contando, no?" Entonces, Ujú, bájamelo a tierra. Eso es lo que intento, ¿no? así es. Excelente, Juanjo. Pues ya sabes, y no te lo ocupo decir, las puertas del elevador cósmico siempre están abiertas para ti. Cuando quieras compartir algo, escríbeme y con gusto programamos una grabación. Y lo mismo al revés. En las puertas de mi canal barra casa, ya sabes que, bueno, hemos hecho varios vídeos juntos y seguro que seguiremos haciendo en el futuro, intentando aportar ese granito de arena que, bueno, pues si sirve para
aquella que lo escuche, también me gusta remarcar siempre que, por supuestísimo, no tengo en absoluto la verdad absoluta, porque mi visión de hoy es diferente a la que tenía hace un año, seguramente será muy diferente a la que tengo, a la que tendré dentro de un año. Entonces, comparto la visión que tengo hoy en base a mi recorrido. Si Ujú. te sirve, cógela y si no te sirve, simplemente déjala pasar. Así es. Pues muy ¿Vale? bien, Juan. Muchas gracias. Y a todos, gracias por haber llegado al final de este episodio. Los invito a que se suscriban al canal, a que hagan comentarios y a que estén al pendiente de todos los videos. Que tengan un excelente día.